Bueno, vamos a empezar a ver el tema de óxidos metálicos. ¿Cómo obtenemos los óxidos metálicos? Bueno, de la reacción entre un metal y una molécula de oxígeno. Que el oxígeno, como ven, estoy colocando un subíndice 2 que me indica que hay dos átomos de oxígeno formando la molécula. Como verán, acá estoy colocando una flechita que me indica que hay una reacción. En química debemos usar esta simbología y no el signo igual, porque como acá hay una suma, muchas veces se confunden y lo trabajan como si fuera una ecuación matemática y esto es una reacción química. Bueno, entonces acá nos daría el óxido de metal. Disculpen, vamos a achicar un poco la letra. Así no se me nota. Bueno. Bien. Entonces esa sería nuestra reacción. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a ir borrando, voy a usar este mismo espacio. Y vamos a reemplazar acá por un metal directamente. Vamos a usar el sodio, que es un metal que, si observamos en la tabla periódica o en algún listado de estado de oxidación, tiene un estado de oxidación +1. ¿Qué es el estado de oxidación? Bueno, es la energía que pone en juego electrónica los átomos para combinarse entre sí. En el caso del sodio, disculpen, vamos a cambiar acá el tamaño porque de otra manera nos va a quedar. Bueno, en el caso del sodio es +1, lo vamos a poner como un superíndice. Y el oxígeno siempre va a ser -2. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar con un segundo paso, con la reacción. ¿Qué es lo que significa esto que estamos observando? Bueno, significa que el sodio va a está entregando un electrón y el oxígeno necesita sí o sí recibir 2 electrones para poder formar el compuesto y cumplir la regla del octeto. O sea, el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel, le faltan 2 electrones. Y el sodio tiene un solo electrón en el último nivel, pero en el nivel anterior tiene 8 electrones. Por lo tanto, le conviene entregar este electrón. Y así se unen los 2 elementos y forman un compuesto estable, en lo cual ambos átomos van a tener 8 electrones en el último nivel. Este tipo de compuesto es un enlace iónico. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estaríamos necesitando acá? ¿O qué es lo que necesitamos conocer? Vamos a poner un poquito de música de fondo. Bueno, acá para formar el compuesto, ¿qué pasa? Sí o sí el oxígeno va a necesitar los 2 electrones. No puede recibir uno y que le falte un electrón. Por lo tanto, tiene que buscarse la combinación de la cantidad de elementos necesarios para que la energía sea igual a 0. O sea, la cantidad de electrones que se liberan sea igual a la cantidad de electrones que se toman. Entonces, nos da 0 ese intercambio de energía. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer acá? ¿Qué solución le damos a esto? Bueno, si tenemos 2 átomos de sodio, estaríamos resolviendo la situación, ¿no? Porque cada átomo de sodio va a liberar un electrón y
esos dos electrones que se liberan de los dos, al tener dos átomos de sodio, va a ser absorbido por el oxígeno, o sea, el oxígeno lo va a tomar y así vamos a poder tener un compuesto estable. ¿Cómo se representa esta situación de tener dos átomos de sodio? Bueno, con un subíndice 2. Ahora escribimos el oxígeno y así se ha formado el compuesto. Energéticamente acá está formado el compuesto. Hay una regla práctica que se trabaja mucho en química. Vamos a hacer así. Que se llama cruzar. Vamos a cambiar. Esperen que quiero cambiar acá. Vamos a hacer así mejor. Vamos a agregar esto. Lo vamos a dejar acá. Bueno, quiere decir que hay una regla práctica para esto, para no estar pensando en todo momento cuántos átomos voy a necesitar, un tema matemático, como ven. Entonces hay una regla práctica que es cruzar los estados de oxidación sin signo, cruzarlos como subíndice. Que es lo que pasó acá cuando formamos el compuesto. Y van sin el signo. Matemáticamente lo que estamos haciendo es hacer un cruce de valores y generamos esta ecuación, que esta ecuación matemática no sea igual a 0. Ahora hay otro tema para terminar esta reacción, es que en la química, en el universo, digamos, la energía no se crea, la materia no se crea ni se destruye, también la energía, por lo tanto se transforma. Y acá esto nos indica desde la química que todo lo que ingresa tiene que ser igual a lo que sale. Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Por la cantidad de átomos que hay en cada uno de los lados de la reacción. Estos serían los reactivos, esta parte de acá lo denominamos reactivos, y esta otra parte de la reacción sería el producto. Si observamos, acá tenemos un átomo de sodio y acá tenemos dos átomos de sodio, no son iguales. Acá tenemos dos oxígenos y acá tenemos un oxígeno. Por lo tanto, nos vemos la obligación de otro artilugio matemático para compensar estas cantidades. ¿Y qué va a hacer? Vamos a agregar coeficientes delante de los compuestos o de los átomos. Siempre delante. Nunca voy a poder venir a romper acá la molécula y colocar un número. Aclaro esto porque son errores típicos que se hacen a veces cuando estudian. Bueno, entonces, ¿cómo voy a compensar? Acá este número que coloquemos adelante va a aplicar una propiedad distributiva, un producto distributivo con cada uno de los subíndices de cada elemento. O sea que va a multiplicar por 2 y va a multiplicar por 1, porque acá, abajo el oxígeno, no está escrito el 1, no se escribe, pero al estar el símbolo ya quiere decir que hay un átomo. Entonces, a ver, ¿qué número multiplicado por 2, por 1, perdón, nos va a dar 2? Bueno, 2, es fácil. Entonces, lo primero que vamos a compensar siempre va a ser la cantidad de oxígeno. Luego vamos a contar cuánto sodio nos ha quedado, cuántos átomos de sodio. Entonces, como dije, este 2 va a multiplicar a este 2. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 2 por 2, 4. O sea que yo necesito 4 átomos de sodio para formar este óxido de sodio. Entonces, cerrando la situación, la reacción química, vamos a analizarlo. Necesitamos ingresar en el reactor 4 átomos de sodio con una molécula de oxígeno y nos va a dar como resultado 2 moléculas de óxido de sodio.
En este caso, como el compuesto tiene un solo estado de oxidación, su nombre simplemente va a ser óxido de sodio. Todos los elementos que tienen un solo estado de oxidación van a tener el nombre del compuesto. Directamente se menciona el elemento, óxido de sodio. Bien, entonces así se pone. Bueno, a los fines químicos, digamos, a los fines de, por ejemplo, si observamos una etiqueta de un producto, de este producto, esto va a ser lo que vamos a observar, esta fórmula. No toda la reacción de formación. Esto se explica para que ustedes comprendan de dónde surge. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a correr todo, lo vamos a usar enseguida de vuelta. Este es como un pizarrón que yo me estoy inventando. Vamos a dejar acá. Vamos a hacer la situación del hierro, que el hierro es un elemento, es un metal que tiene dos estados de oxidación. Vamos a escribirlo. Tiene dos estados de oxidación. +2 y +3. Vamos a escribirlo acá adelante. Y vamos a hacer las dos situaciones, cómo sería la reacción. Tiene +2 y +3. Esas dos posibilidades. ¿Por qué? Por el tipo de configuración electrónica. Bueno. Parece que... Bien, vamos a hacer así. Entonces, ¿cómo vamos acá a formar? Como ven, de este otro lado de la reacción, cuando yo ya comienzo a hacer estos ejercicios, desaparece el signo más. Ese es otro tema también a aclarar, porque a veces se presta confusión y se equivocan. Entonces hierro lo vamos a hacer con +2 en esta primera instancia. Entonces se combina con el oxígeno -2. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Bueno, vamos a observar. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar? Los estados de oxidación se deberían cruzar, ¿no es cierto? Ya vamos a escribir, entonces, hierro, subíndice 2, oxígeno, subíndice 2. ¿Qué pasa acá? Observamos que tenemos dos números iguales en este caso, pero que a la vez se pueden simplificar. Entonces, dentro de la química voy a estar obligado a simplificar. Sí o sí, debo simplificar. Para hacer, yo ahí lo marco, pero lo voy a sacar, lo voy a borrar. Entonces lo simplifico, perdón. Y este sería el compuesto. Y ahora vamos a equilibrar las masas a la cantidad de materia. Vamos a ver que lo que ingrese sea igual a lo que sale. Nuevamente comenzamos con el oxígeno, tenemos 2, acá tenemos 1, por lo tanto vamos nuevamente a utilizar el coeficiente 2. Ya está equilibrado entonces la cantidad de oxígeno en ambos lados de la reacción. Vamos a poner esto para observar mejor. Y vamos a contar la cantidad de hierro entonces que va a necesitar esta reacción, y son 2 átomos de hierro, acá tenemos 1, por lo tanto debemos hacer que ingrese un átomo más de hierro. Le agregamos un coeficiente 2.
Entonces acá tenemos ya formado el compuesto. En este caso, como el hierro tiene dos estados de oxidación, aparece una regla de nomenclatura. Cuando trabaja con el menor estado de oxidación, el compuesto va a terminar en oso el nombre. Y cuando está con el mayor estado de oxidación, el compuesto va a terminar en ico cuando se menciona. Esto sucede cuando los elementos tienen dos estados de oxidación. Entonces el hierro va a ser óxido ferroso. Como ven acá el nombre no tiene, pierde, digamos, hierro, no vamos a decir hierroso. En este caso cambia el hierro, le pasa el hierro, le pasa el plomo, lo van a encontrar en el listado del material que yo les he presentado, van a observar que son algunos elementos que cambian en su nomenclatura, cambian la forma de nombrarlo. Entonces, bueno, acá tenemos el hierro ferroso. Vamos a hacerlo ahora con hierro más 3. Vamos a borrar acá. Y acá entonces va a ser con estado de oxidación más 3. Vamos a borrar acá, bueno, sabemos qué nos va a pasar. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? El 3 va como subíndice en el oxígeno, y el 2, vamos a colocar así porque si no va como subíndice en el hierro. Entonces acá tenemos formado el óxido férrico. Ahora se va a llamar, va a terminar en ico, férrico. ¿Ven? Como les dije, ico. Bien, vamos a equilibrar también las masas. Tenemos 3 átomos de oxígeno y tenemos 2 átomos de oxígeno. En este caso vamos a tener que aplicar matemáticamente mínimo común múltiplo entre 3 y 2. ¿Cuál es? 6. Por lo tanto, debo multiplicar a 3 por un número que me dé 6, que va a ser nuevamente 2. Pero ese es el sentido. Todo tiene que estar proporcional. Entonces, ¿cuánto? Acá nos va a faltar oxígeno. Entonces vamos a tener que hacer lo mismo. 2 por qué me va a dar 6 por 3, ¿no es cierto? Esperen que vamos a ir ordenando. Y al hierro, ¿cuántos hierros nos quedaron? 4. Bien. Vamos a achicar acá. Ahí está. Perfecto. Entonces, así se ha formado este compuesto. Esta sería la forma en que se hace. Ahí, vamos. Bien, yo ahora lo que quiero explicarles también es cómo descubrir el estado de oxidación de un elemento, aunque no lo conozca. Y yo después puedo determinar el nombre, entonces. Vamos a borrar todo. Vamos a dejarlo acá por la duda que lo usemos. Vamos a hacer un ejemplo. A ver. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a poner acá, el óxido de magnesio, que es así. Bien, entonces hay un dato que yo conozco, que es el estado de oxidación del oxígeno, que siempre va a ser menos 2. Vamos a sacar un poco esto. Siempre va a ser menos 2. Entonces yo voy a aplicar acá algo desde la matemática, puramente una ecuación. Yo tengo X acá arriba en el magnesio que no conozco, no sé cuál es el valor. Entonces le voy a poner
y está multiplicado por 1 porque hay un solo átomo. Entonces voy a escribir 1 por X, porque no conozco, no sé qué es lo que es. Después menos, después lo vamos a sumar por, en este caso el oxígeno también tiene como subíndice 1, o sea que es un átomo, le vamos a escribir 1, porque hay un átomo, por el estado de oxidación que ya sabemos cuál es, menos 2. Todo eso tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, X ¿a qué va a ser igual? Tengo 1X más menos 2, sería en este caso, menos 2, sería 1X menos 2, igual a 0. Entonces el menos 2 va a pasar sumando, por lo tanto queda igual a 2. Entonces el estado de oxidación del magnesio es 2. ¿Ven cómo se puede descubrir el estado de oxidación? Vamos a hacer otro ejemplo que está en el práctico, que es el plomo. Vamos a ver acá. Vamos a generar esta ecuación nuevamente. Bueno, vamos a ver, el plomo tiene subíndice 1, por lo tanto es un átomo, por su estado de oxidación que no conozco, más, vamos a ponerlo, en este caso nos observamos cuántos átomos de oxígeno hay, 2, por lo tanto son 2, por el estado de oxidación que ya lo conocemos, que es menos 2. Esto es igual a 0. Vamos a ponerlo acá. Por lo tanto, si yo empiezo a resolver por parte esta ecuación, me quedaría 1 por X menos 4 igual a 0. Por lo tanto, X va a ser igual a 4. Entonces el estado de oxidación del plomo es 4. Y el plomo tiene 2 estados de oxidación, por lo tanto, en este caso que es el mayor, va a ser plúmbico el nombre. Si yo les muestro, por ejemplo, esta regla práctica con el mismo hierro, por ejemplo el hierro con estado de oxidación 3, lo podemos deducir también de la misma forma. Tenemos 2 átomos de hierro que no sabemos el estado de oxidación, no lo sabemos, más, en este caso tenemos 3 átomos de oxígeno que sí sabemos que es menos 2. Esto igual a 0. Por lo tanto, 2 por X menos 6 es igual a 0. Por lo tanto, X es igual a 6 porque pasa al otro lado sumando, dividido 2, que es igual a 3. O sea que el estado de oxidación del hierro es 3. En este caso, como no se pueden simplificar, si nosotros observamos el subíndice del oxígeno, nos vamos a dar cuenta inmediatamente que está con estado de oxidación 3. Pero hay veces que se simplifican, como nos pasó recién en el plomo, entonces no siempre se aplica. Yo recomiendo siempre hacer esta cuenta. Este tipo de cálculo es lo que yo pido en los ejercicios para que ustedes puedan determinar los nombres de los compuestos.